tercera parte sobre la inmigración europea hacia las Américas. Entonces, como estaba diciendo, muchos no pudieron escapar de la Primera y Segunda Guerra Mundial para irse en Estados Unidos. Entonces, ¿quién fueron aquellos que pudieron escapar de la guerra? Fueron algunos privilegiados, eran algunos ingenieros, escritores, personalidad importante, tal vez algunos importantes políticos, algunos emprendedores, algunos cienciados físicos, algunos poetas. Estaban algunos que lograban escapar bajo fuerte compenso económico por vías laterales, pero por el resto, la mayoría de la población no pudo escapar durante la guerra mundial, no pudo, no estaba permitido, no es que incluso estaban ya cortados los medios de transportes para dar comida, por esto que durante la guerra en Europa muchos hacían el hambre, porque no estaban ya las tiendas abiertas, no llegaban los productos. Y entonces muchos tenían que comerse lo que se encontraba. Están episodios de gente que se comían los gatos, los perros. Entraban en las tierras de las casas de los demás a robar algo para poder comer. Porque el sistema de comercio estaba ya bloqueado. Y entonces no permitía que tú te podías ir a comprar a la tienda las cosas. Pues sí estaba una especie de ¿cómo se dice? Spaccio de comida, de productos que venían dados por parte del Estado una vez cada cuanto y se hacía una fila megagaláctica, pero por el resto muchos hacían la hambre. Entonces nadie podía escapar de Europa, y los otros eran soldados europeos reclutados para ir a combatir la guerra. Si todos habrían podido escapar de la guerra, no iban a combatir la guerra. Entonces la guerra, ¿quién la iba a hacer? Entonces no digan banalidades, esta gente que dicen banalidades, que dicen que los europeos escaparon a Estados Unidos, pues, se fueron a Estados Unidos porque estaba la guerra. Esto es falso. Entonces, ¿por qué se fueron a Estados Unidos? Fueron a Estados Unidos porque estuvo una propaganda de cada gobierno, de cada país, es decir, por ejemplo, en Italia estuvo una propaganda que duró muchísimo tiempo, donde se le decía, oye, que si tú vas en América puedes obtener la tierra gratis, vas a poder abrir fácilmente un comercio, un negocio, puedes transformarte en rico. Y entonces salían todas estas, mitos, fábulas. Sí, en algunos casos daban de verdad la tierra, pero solo en territorios donde todavía no había población, pero en una ciudad como New York no te daban en ninguna tierra. Y entonces hacían esta propaganda para convencer a la gente a ir allí. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, es decir, que el interés por parte de los poderosos europeos que habían conquistado las Américas, y así como habían conquistado la Australia, necesitaban de europeos que iban a crear un desarrollo allí, y para convencerlos se hacían estas propagandas. Se prometían tierra, se prometían fácil ganancias, esto y otro. Entonces muchos se veían la crisis económica agrícola, porque en aquel periodo lo que funcionaba era la agricultura, no estaban las empresas como hoy, las empresas eran muy pocas. No estaban las oficinas como hoy, la mayoría eran analfabetas, no estaban las escuelas, porque sí, estaban algunas escuelas, pero eran solo para los ricos, la mayoría de la gente eran campesinos, no sabían ni siquiera escribir su nombre, hacían una cruz para escribir su nombre. Y entonces esta gente vivía de campo. Y el gobierno, cada gobierno de cada país, para estimular a que los europeos se fueran de su propio país para ir a Estados Unidos o en el resto de la América Latina, crearon una crisis en la agricultura, hicieron de manera que los precios
de los productos agrícolas se fueron bajándose. Crearon incluso guerrillas, pequeñas guerrillas, mafias. En aquella época no estaba la justicia como hoy, y entonces te podían entrar dentro tu tierra, te disparaban y te quitaban tu tierra. Hay muchos documentos de esto que yo estoy diciendo, no me estoy inventando nada. Hay documentos donde estaban organizaciones mafiosas que iban saqueando la tierra a los campesinos. Y ninguna ley intervenía, no intervenía nadie, te quitaban la tierra y entraban algunos con fusiles, te disparaban si tú no dejabas tu tierra. Incluso era fácil manipular contratos de tierras, hacían todo esto. Entonces muchos por desesperación, pues luego llegó también algunas enfermedades, etc. Insomma, entre una cosa y otra y la propaganda que el gobierno hacía, se convencieron a los ingleses, a los alemanes, a los irlandeses, a los italianos, etc., a trasladarse en Estados Unidos. No solo en Estados Unidos, hay pruebas que esta misma propaganda hasta el 1950 se hacía también para convencer a la gente a ir en países de América Latina, de ir en Brasil, de ir en Chile, en Argentina está lleno de italianos, de irse en Perú, de irse en Colombia, Venezuela, en México. Muchos italianos llegaron aquí en México propio en aquella entonces. Antes de la Primera Guerra Mundial ya llegaron muchos italianos en México. Y no solo los italianos, también llegaron españoles, alemanes. Hay muchos españoles que se han trasladado en América Latina, en aquella entonces. Y obviamente, claro que entre todas estas categorías de personas podía estar también metido un mafioso que clandestinamente se iba, pero no estaban los clandestinos. Esto es lo que mucha gente no entiende. La inmigración europea hacia Estados Unidos nunca fue una inmigración clandestina. Los barcos, las naves que partían desde Italia, desde Inglaterra, desde España, eran barcos bajo el control del gobierno. Y tú para poder subirte en la nave pasabas bajo un control de policía. Entonces no estaban clandestinos. Era incluso una propaganda hecha por el gobierno, por cada gobierno de cada país de Europa, para que la gente fuera allí. Entonces no estaban clandestinos. Incluso los barcos que llegaban después de meses a Estados Unidos o en el resto de la América Latina, tenían control de policía. En Estados Unidos, a New York, están los documentos, incluso están algunas documentales videos, donde se ve que estaba un control de la inmigración de europeos que llegaban a New York y venían controlados por los policías. Claro, ellos muchos eran analfabetas, no sabían escribir, y entonces ponían una cruz a los papeles. Pero eran todos controlados, se sabía que él era tal, que se llamaba tal. Claro, tú podías anche inventar un nombre, pero digamos, no estaban los clandestinos. O sea, nadie llegaba allí de clandestino, todos llegaban porque estaba una propaganda del gobierno que te invitaba a ir allí porque se te prometía que ibas a obtener la tierra gratis, que ibas a tener fáciles éxitos como emprendedor. Y obviamente allí no llegaban solo gentes, digamos, ignorantes, campesinos. Llegaban también médicos, abogados, emprendedores, llegaba gente de negocio. Un episodio clásico, para que se sepa, fue lo de Antonio Meucci. Antonio Meucci, el inventor del teléfono, se trasladó a Estados Unidos, que luego fue plagiado por el emprendedor mega rico escocés Graham Bell, que le robó su
su invento del teléfono, pagando y corrompiendo las oficinas de patentes de Estados Unidos. Luego Antonio Meucci le hizo una denuncia, una causa que no logró vencer porque el poder económico que tenía el escocés Graham Bell fue talmente fuerte que logró vencer todas las causas. Incluso Graham Bell tentó de conciliar privatamente a Antonio Meucci bajo compensa económica, pero Meucci no quiso aceptar. Bueno, Meucci murió pobre y Graham Bell, el escocés, se hizo multimillonario con el negocio del teléfono. Luego, más tarde, muchos más tarde, es decir, después del 1950-60, cuando el gobierno italiano se da cuenta que el negocio del teléfono è un negocio multimillonario, decide di hacerle causa al gobierno statunitense y solamente nel 2002 la Corte Suprema de los Estados Unidos de América reconoce que el invento del teléfono è dell'italiano Antonio Meucci. He contado este pequeño episodio para decirle que allí no iban clandestinos, iban gente que eran especializadas en varios sectores, iban gente para desarrollar Estados Unidos. O sea, si hoy Estados Unidos es una potencia económica y militar, es gracias a los europeos, no a los indianos de Norteamérica. Mismo discurso si hablamos de la Australia. La Australia es una potencia económica gracias por europeos, no por los aborígenes australianos. Entonces, estos continentes necesitaban de una inmigración europea, no clandestina, para que se pudiera desarrollar toda una serie de sectores como por lo appunto la medicina, la física, la ingeniería, la arquitectura, el campo agrícola, etcétera, etcétera. Obviamente utilizaban también esclavos como los esclavos africanos, que en aquella entonces estaba permitida la esclavitud, entonces lo utilizaban en los campos de algodón, etcétera, etcétera. Sabemos toda esta historia. Pero en línea de máxima, lo que ellos necesitaban era de una cultura europea para poder crear estructuras económicas, para poder crear empresas. Entonces, cuando, porque el periodo donde está el boom máximo de las invenciones del ser humano, que cambia completamente, porque los esenciados, los físicos, han sido la verdadera causa del cambiamiento cultural, de la manera de vivir del ser humano, proprio gracias a los inventos, descubrimientos y inventos. Y el boom máximo de las invenciones salió proprio entre 1800 y 920-30. En este periodo nace el boom de la máxima explosión de invenciones. Se descubre el petróleo, se descubre cómo al inicio el petróleo solamente viene utilizado para limpiar cosas, o luego se descubre que con el petróleo se pueden hacer plásticos, que se puede hacer carburantes para mover motores. Se inventan los motores, se descubre el motor para hacer el auto, el coche, que antes no existía. Se descubre cómo hacer aviones, trenes. Se descubre el teléfono, que ya he mencionado, se descubre el cinema, se descubre la fotografía, se descubre el gramófono para escuchar la música, se descubren toda una serie de cosas que obviamente a cada descubrimiento nacen empresas y por supuesto nacen oficinas. Se necesita entonces gente que estudia la química, la física, la ingeniería. Y por supuesto para crear todo esto se necesitaban de europeos. Y obviamente los europeos y hijos de los europeos fueron una continuación de desarrollos, así como el cinema. El cinema se desarrolla proprio gracias a toda esta cadena que se persigue de europeos y hijos de europeos. Estados Unidos es prácticamente Europa, una nueva Europa constituida por hijos de inmigrantes de Europa.
Pues está claro que después del 1950 ya no hay necesidad de toda esta intensa inmigración. Aún la inmigración de europeos que van a Estados Unidos, así como van en Australia, así como van en Japón, en China y en otros países de Europa, es diferente, porque hoy, claro, está quien estudia en su propio país y luego cuando se diploma, se laurea, decide de ir a trabajar, que sea en Estados Unidos, porque le conviene más. Pero no es que está lo mismo de la inmigración que sucedió antes. La inmigración que se verificó entre, vamos a decir, los primeros del 1600 hasta el 1950 es una inmigración europea necesaria para crear un nuevo mundo, una nueva fortaleza en todas las Américas. Obviamente, en primis, Estados Unidos de América y Canadá, y luego todo el resto de la América Latina, como sabemos, lo que se desarrolla en Argentina, en México, etcétera, etcétera. Pero esta inmigración no tiene nada que ver con la inmigración de hoy. La inmigración de hoy, si vosotros van a verificar algunas fotos, podrán ver que los barcos de hoy están inmigrantes arrancados a las naves que casi caen, que están medios muertos, todos destruidos, todos destructos, todos sucios. Y si vosotros ven las fotos de los inmigrantes europeos cuando llegaban con las naves, los barcos a Estados Unidos, era toda gente vestida bien, toda gente que estaba ordenada en su lugar, no estaba la inmigración clandestina, no estaba. Pues sí, es claro que en la inmigración estaba también metido, que sea un mafioso, una personalidad que quería escapar, que sea un nazista que quería escapar, se podía embarcar, pero generalmente estos viajes migratorios estaban bajo el control del gobierno, de cada gobierno de Europa, más del gobierno de Estados Unidos a la llegada.